La vecina que acarició la gloria fue la atleta de tiro con pistola, tiro deportivo, Alejandra Zavala, quien estuvo a nada de ganar el oro. Hasta la última ronda llegó colocada ahí como primer lugar de la competencia y en los dos últimos tiros falló y se desplomó hasta el cuarto lugar, ni siquiera medalla de bronce alcanzó. Al final de cuentas ocupó durante rondas primero y segundo lugar, falló en los últimos dos disparos y el oro terminó siendo para la china Mengxue Zhang. Ahí se le fue de las manos a Alejandra Zavala lo que hubiera sido una medalla de oro para nuestro país. ¿Y qué pasó en el voleibol de sala de regreso después de casi 50 años de ausencia? Bueno, pues como se esperaba, hicieron su esfuerzo. La escuadra tricolor ganó el primer set, después se impuso la lógica y Brasil derrotó 3-1 a la selección varonil de voleibol. Pero en playa, en voleibol de playa, ahí sí se ganó. México enfrentó al representativo de la dupla de Italia y a pesar de los más de 2 metros que medía una de las torres italianas, pues la dupla por Ontiveros y Lombardo ganaron este encuentro también en 3-1. Ahí están los mexicanos avanzando a la siguiente ronda. Son de las mejores duplas, la mexicana del continente. Ya veremos cómo le va en el plano mundial. Por lo pronto eliminaron a los italianos en esta fase realizada el día de ayer. ¿Qué hay para hoy en la actividad olímpica para mexicanos? Los eventos más importantes, hay que decirlo, para los mexicanos es acá.